El ladrido penetrante rompió el ruido monótono y habitual de la cinta de equipajes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Max, un pastor alemán de 6 años de la unidad K9 de la Policía Nacional de Madrid, se lanzó repentinamente con tanta fuerza hacia adelante que su guía, el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Weigel, casi pierde la correa. «Max, quieto», ordenó Javier. Pero el perro policía, disciplinado y que en sus 4 años de servicio jamás había roto el protocolo, parecía una criatura distinta. Con el pelo del cuello erizado, los dientes a la vista y el collar tenso, se dirigió con una determinación inquebrantable hacia una maleta negra de aspecto común que se deslizaba por la cinta. Los viajeros se dispersaron instintivamente, creando un círculo de distancia alrededor del animal. El personal de seguridad del aeropuerto se acercó rápidamente, con las manos cerca de sus fundas. Pero Javier sabía que Max nunca se equivocaba. La intensidad en la postura del perro, el gruñido profundo en su garganta, no era agresión, era el rastro de un olor. «Todo el mundo atrás», gritó Javier, escudriñando la abarrotada uoa. Su ojo experto captó al instante a Onea, un hombre de mediana edad, con un traje gris que permanecía inmóvil. Su cara estaba pálida, sus ojos fijos en la maleta negra que Max se negaba a dejar en paz. Cuando sus miradas se encontraron en la sala de llegadas, Javier vio un breve momento de pánico antes de que el hombre diera un paso vacilante hacia atrás. La maleta dio otra vueltacita a la cinta y los ladridos de Max se hicieron desesperados, casi temerosos. Lo que sea que se encontraba en ese equipaje anodino había despertado algo primitivo en el experimentado perro policía. Mientras el personal de seguridad retiraba la maleta con cuidado de la cinta, Javier no pudo sacudirse la sensación de que Max no solo había encontrado contrabando. Su compañero le decía que se habían topado con algo mucho peor. El inspector jefe Javier Weigel nunca planeó ser guía de perros. A sus 42 años, las líneas de su rostro curtido contaban las historias de 20 años de servicio en la policía. Los últimos 15 años habían estado marcados por el asesinato sin resolver de su hermana menor, Carolina. El anillo de oro de boda que aún llevaba, 3 años después de la muerte de su esposa por cáncer, era su único adorno personal. Sus colegas lo describían como metódico e implacable, un investigador que cargaba cada caso sin resolver como un peso físico. Sus superiores reconocían su eficacia, pero se preocupaban por su incapacidad para dejar ir las cosas, especialmente cuando los casos le recordaban al de Carolina. Javier había servido con distinción en el ejército español antes de unirse a la policía. Su precisión militar se notaba en todo, desde sus camisas impecables hasta sus notas de caso. Pero detrás de la fachada disciplinada, vivía un hombre impulsado por una sed insaciable de justicia, sobre todo para las víctimas que, como su hermana, corrían el riesgo de ser olvidadas. Max tampoco estaba destinado a ser un perro policía. Javier había encontrado al pastor alemán de 18 meses, desnutrido y maltratado, durante una redada de drogas. Algo en la mirada inquebrantable del perro se conectó con Javier. Una resiliencia que se asemejaba a la suya. Contra todo protocolo, Javier rehabilitó personalmente a Max y reconoció algo especial en la inteligencia e intuición del animal. En más de 3 años de entrenamiento intensivo, Max había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para rastrear restos humanos, lo que le valió el apodo de «La Muerte» entre la unidad K9. Mientras otros perros rastreadores necesitaban instrucciones de entrenamiento específicas, Max poseía una sensibilidad inquietante que iba más allá del simple olfato.
Parecía sentir el trauma emocional que permanecía en los espacios. La conexión entre el hombre y el perro trascendía la relación típica entre guía y animal. Se movían como una sola unidad. Se comunicaban sin órdenes. Confiaban el uno en el otro incondicionalmente. Max era más que el compañero de Javier. Era el único ser vivo que había presenciado los raros momentos de vulnerabilidad de Javier desde la muerte de su esposa. La investigación los llevaría a las órbitas de personas cuyas vidas se entrelazarían irrevocablemente con la suya. La doctora Emilia Jiménez, la forense cuya sobrina había desaparecido 3 años antes y que infundía su pasión personal en su precisión forense. El comisario Ricardo Esteban, un político que buscaba cierres de casos rápidos antes de su jubilación y que presionaba constantemente a Javier para que siguiera el procedimiento y no su instinto. Roberto Casares, el contable aparentemente como un atrapado, transportando la maleta y cuyas manos temblorosas y ojos atormentados delataban a un hombre más atrapado que cómplice. En segundo plano, Daniel Ortega, un transportista cuya labor en una fundación de beneficencia para mujeres jóvenes no lograba ocultar del todo las acusaciones que lo perseguían. Acusaciones que nunca llegaban a prosperar. Y la señora Margarita Varela, la madre de Sara, cuya silenciosa pero profunda desesperación le recordaba dolorosamente a Javier a sus propios padres tras la muerte de Carolina. Finalmente, su amigo más antiguo desde la Facultad de Derecho, ahora un exitoso abogado defensor, David Weigel, cuya lista de clientes incluía a Ortega, lo obligaría a tomar una decisión dolorosa entre la ética profesional y la lealtad personal en la próxima investigación. La sala de interrogatorios en la sección de seguridad del aeropuerto se sentía más pequeña a cada hora que pasaba. Roberto Casares estaba acurrucado en la mesa de metal. Sus dedos trazaban nerviosamente patrones invisibles en la superficie. Javier lo observó a través del espejo unidireccional antes de entrar, notando el costoso reloj del hombre, que contrastaba con su apariencia por lo demás modesta. Casares se encogió cuando Javier colocó una foto de la maleta abierta sobre la mesa. La muñeca antigua, con su rostro de porcelana agrietado, los miraba fijamente. «No sé nada de lo que hay dentro», insistió Casares. Su voz se quebró. «Solo me pagaron para pasarla por la aduana. Dijeron que contenía reliquias familiares». Javier permaneció en silencio, dejando que la incomodidad se acumulara hasta que Casares continuó por su cuenta. «Un hombre me abordó en la estación de autobuses y me ofreció 5.000 euros para pasar esta maleta por la aduana. Dijo que contenía reliquias familiares». Cuando Javier le mostró una foto del carné de conducir de Tomás Mier, los ojos de Casares se abrieron de reconocimiento. «Ese es él, el hombre que me dio la maleta». Pero algo en él había sido extraño. Se movía rígidamente, como si estuviera herido o enfermo. Lo que Casares contó a continuación hizo que el aire de la habitación se congelara. Desde que había aceptado la maleta, lo habían atormentado pesadillas en las que una mujer joven le extendía la mano, suplicando ayuda en silencio. Su boca se movía sin sonido. «Pensé que me estaba volviendo loco», susurró Casares. Pero ahora señaló la foto, incapaz de terminar la frase. Cuando Javier insistió, la postura de Casares cambió de nerviosa a desanimada. «Sé cómo se ve, inspector jefe, pero juro que si hubiera sabido lo que había dentro». Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «Tengo una hija de su edad. Nunca haría algo así». La doctora Emilia Jiménez trabajaba metódicamente en la sala de examinación. Sus manos enguantadas documentaban cuidadosamente cada aspecto de la mano amputada antes de procesarla para ADN y huellas dactilares. Femenina
caucásica, entre 20 y 25 años, dictó en la grabadora que flotaba sobre la mesa. La separación parece limpia y suave, consistente con una herramienta afilada y pesada. Su asistente fotografió la pulsera de plata deslustrada que se encontró con los restos. Las iniciales SB eran apenas visibles a través de años de oxidación. Javier se quedó quieto, observándola, hasta que Emilia reconoció su presencia con un asentimiento serio. He priorizado el análisis de ADN, pero ya veo similitudes con el caso de la desaparición de Sara Varela. Sara había desaparecido 3 meses antes, después de su turno nocturno, en un restaurante de comida rápida en la autopista A5. Tenía 22 años, estaba ahorrando para la escuela de enfermería, no tenía antecedentes de fugas o abuso de drogas. Javier revisó sus notas, recordando el video de vigilancia que mostraba a Sara subiendo a un camión. El conductor, Tomás Mier, había sido interrogado, pero liberado por falta de pruebas. Afirmó haberla dejado en un área de servicio como ella le había pedido. 2 meses después, Mayer murió cuando su camión se salió de un puente durante una tormenta a la 1:30 de la madrugada. El tiempo coincide, murmuró Javier, extendiendo los archivos del caso sobre la mesa de al lado. Su móvil vibró. El comisario Esteban exigía avances. Javier le envió un mensaje de texto con una breve actualización antes de volver con Emilia. ¿Hora de la muerte? Ella frunció el ceño, examinando muestras de tejido bajo el microscopio. Basado en el grado de descomposición, estimo de 3 a 4 semanas, pero dudó. Hay algo que no está bien. La conservación es inusual. Necesito realizar más pruebas. La atención de Javier se desvió hacia la muñeca, ahora sellada en una bolsa de pruebas. ¿Y esto? La expresión de Emilia se oscureció. Porcelana alemana antigua, probablemente de la década de 1920. Alguien la modificó específicamente para esconder la mano. Esto no fue un acto espontáneo. Fue planeado. Cuando Javier se giró para irse, Emilia lo llamó. Javier, los patrones de la herida me recuerdan a otros 3 cuerpos no identificados en nuestro sistema. Una fría certeza lo invadió. Esto no era un caso aislado. Javier regresó a su piso pasada la medianoche. Max trotaba silenciosamente a su lado. La rutina del perro era inquebrantable. Una cuidadosa inspección de cada habitación antes de acomodarse a los pies de la cama de Javier. Pero esta noche, Max permaneció vigilante. Sentía la angustia de su guía. Javier extendió los archivos del caso sobre la mesa de la cocina, sujetando fotos y horarios a un tablón. La cara sonriente de Sara Varela lo miraba desde su carné de estudiante. Pelo castaño, ojos brillantes, una expresión esperanzada que se parecía tanto a Carolina que Javier tuvo que apartar la mirada. Las similitudes eran innegables. Ambas mujeres jóvenes, con futuros prometedores, ambas desaparecidas sin testigos, ambas conectadas a lugares remotos. Mientras revisaba el informe del accidente de Mayer, surgieron contradicciones. No había marcas de frenado que sugirieran una desaceleración, ni fallos mecánicos. La investigación toxicológica original pasó por alto lo obvio del accidente, notó Javier, para solicitar un análisis completo. Su teléfono sonó. De nuevo, el comisario Esteban. Weigel, te quito el caso y se lo transfiero a Henderson. El agarre de Javier en el teléfono se apretó. Con el debido respeto, señor, eso no es una solicitud. Weigel, estás demasiado cerca de este caso.
Las similitudes con tu hermana. Esa es exactamente la razón por la que debo dirigir la investigación, respondió Javier. El silencio que siguió fue dolorosamente largo antes de que Esteban suspirara. Tienes 1 hora para mostrarme un avance antes de que haga oficial la transferencia. Javier colgó y volvió al tablón, donde acababa de añadir un nuevo elemento. Un recorte de periódico sobre la empresa de transportes de Daniel Ortega, que había empleado a Mir durante 8 años. Testigos del restaurante de comida rápida mencionaron a un cliente habitual adinerado que había acosado repetidamente a Sara. Un hombre que coincidía con la descripción de Ortega y que siempre llegaba en un coche de empresa con un chofer personal. Aunque nunca fue nombrado directamente, la descripción y el momento coincidían a la perfección. Javier se echó hacia atrás. El patrón más grande se estaba perfilando ante él. Carolina, Sara y cuantas más. Max gimió suavemente, empujando su mano, como si sintiera los fantasmas que se reunían a su alrededor. Lo sé, amigo, susurró Javier, rascándole detrás de las orejas. Las encontraremos. Pero una voz en la parte de atrás de su cabeza, la que lo había perseguido desde la muerte de Carolina, le susurró de vuelta. Encontrarás lo que queda de ti, y ni siquiera eso será suficiente. La modesta casa adosada de la señora Margarita Varela se mantenía congelada en el tiempo. Un santuario para la hija que nunca regresó. Javier se quitó el sombrero cuando ella lo invitó a entrar. Max esperó obedientemente en el coche. Fotografías enmarcadas bordeaban el pasillo, trazando la vida de Sara, desde fotos de infancia, con dientes faltantes, hasta su graduación universitaria. Trabajó tan duro por esa titulación, dijo Margarita, notando su mirada en la foto de Sara con su birrete. Administración de empresas. Solo trabajaba en el restaurante para ahorrar para la escuela de enfermería. Lo condujo a una sala de estar donde se apilaban ordenadamente 3 meses de periódicos, cada uno con cada mención, por pequeña que fuera, del caso de su hija. Javier reconoció el comportamiento. Sus padres habían hecho lo mismo después de que Carolina desapareciera. Cuando colocó la bolsa de pruebas con la pulsera de plata, con cuidado sobre la mesa de café, el autocontrol de Margarita se rompió. Esa es, susurró, sin atreverse a tocarla, pero se inclinó hacia adelante, como si aún pudiera contener el calor de su hija. Un regalo de 16º cumpleaños. Nunca se la quitó. Javier explicó suavemente las circunstancias del descubrimiento, omitiendo los detalles más macabros. Margarita escuchó con la estoica dignidad de alguien que ya estaba familiarizado con los peores escenarios. Sabía que no volvería, dijo finalmente. Una madre siente esas cosas. Ella se dirigió al dormitorio intacto de Sara y regresó con un pequeño diario de cuero. La policía se llevó su teléfono y su ordenador, pero pasaron esto por alto. Javier tomó el diario y lo abrió. En las páginas, Sara había documentado el creciente acoso de un cliente al que solo se refería como D. La última entrada, fechada 3 días antes de su desaparición, decía: D. me esperó en el aparcamiento otra vez hoy. Dijo que podía hacer o deshacer mi futuro. Tengo miedo de decírselo a alguien. ¿Quién me creería contra alguien como él? Cuando Javier se preparó para irse, Margarita se agarró a su brazo. Hay algo más, confesó. Desde que Sara desapareció, han pasado cosas extrañas, cosas que se mueven, luces que se encienden. La semana pasada, encontré su taza favorita con café caliente en la encimera cuando me desperté. Ella apartó la mirada, avergonzada.
La policía cree que soy solo una madre afligida que se imagina cosas. Tal vez lo sea. Pero a veces, juro que puedo sentirla en esta casa, inspector jefe, como si estuviera tratando de decirme algo. Las llaves de la casera tintinearon mientras abría la puerta de la antigua habitación de Sara en la antigua residencia reconvertida. Nadie se queda mucho tiempo aquí, explicó, haciéndose a un lado para dejar entrar a Javier y a Max. Todos se quejan de lo mismo, pesadillas, la sensación de ser observados, despertarse y no poder moverse. La pequeña habitación estaba escasamente amueblada. Una cama individual, un escritorio y una cómoda llenaban el espacio limitado. Max entró con cautela. Su habitual seguridad había sido reemplazada por una vacilación inusual. El perro rodeó la habitación antes de detenerse abruptamente cerca de la cama. Un suave gemido provenía de su garganta. Javier lo siguió, agachándose para examinar lo que había captado la atención del perro. Profundas muescas atravesaban la pared junto a la cama. 10 líneas paralelas rayadas en el yeso. Marcas de uñas de alguien que había arañado la pared desesperadamente. Esas no estaban aquí cuando vivía aquí, insistió la casera, persignándose. La chica que se mudó después, creo que se llamaba Chen. Se fue en medio de la noche. Dijo que cada noche alguien se sentaba en su pecho y la observaba. Javier pasó sus dedos sobre las marcas, midiendo su altura y ángulo. Coincidían con el alcance de alguien que yacía en la cama, con el brazo extendido. Al levantarse, un escalofrío le recorrió la piel, a pesar del calor sofocante de la habitación. Max se acurrucó contra su pierna, temblando, algo que Javier nunca había experimentado en su intrépido compañero. ¿Alguien más ha reportado haber visto a una mujer joven en la propiedad? Tal vez alguien que se parezca a Sara, preguntó Javier. La casera dudó. El vigilante de seguridad mencionó algo el mes pasado. Dijo que vio a una chica caminando por los pasillos después de la medianoche. Pelo largo y castaño, una camisa blanca. Cuando la llamó, desapareció por una esquina. Renunció al día siguiente. Javier fotografió las marcas de arañazos y recogió muestras, aunque dudaba que produjeran resultados utilizables. Cuando se prepararon para irse, Max se congeló de repente, mirando intensamente hacia una esquina vacía de la habitación. Las orejas del perro se pegaron a su cabeza, una postura que Javier conocía de las búsquedas de cuerpos, pero no había nada allí. Solo un espacio vacío y sombras. «Vamos, Max», llamó Javier. Su voz sonó extraña en el pesado silencio. El perro dudó, todavía fijado en la esquina, antes de seguir a regañadientes a su guía fuera de la habitación. El robo fue limpio y profesional. Sin huellas dactilares, sin entrada forzada. Nada parecía haber sido perturbado en el piso de Javier. Tal vez ni siquiera lo habría notado de no ser por el comportamiento de Max. El perro, normalmente disciplinado, corrió de una habitación a otra, al regresar, con el pelo erizado e inspeccionando cada esquina y cada marco de puerta. Javier sacó su arma reglamentaria y siguió al perro por el espacio familiar que de repente se sentía profanado. No parecía faltar nada. Sus archivos del caso estaban intactos en la mesa de la cocina, pero pegado a su espejo del baño había un recorte de periódico que no había visto antes. Un obituario de Thomas Meer con las palabras «Los accidentes ocurren», escritas encima con un marcador rojo. Guardó cuidadosamente la nota como evidencia y luego comenzó una búsqueda metódica de dispositivos de escucha o cámaras.
No encontró nada, lo que lo preocupó aún más que la confirmación de la vigilancia. Una hora más tarde, mientras Javier se sentaba a ver el video de vigilancia del portal de su edificio, el comportamiento de Max cambió de nuevo. El perro se interpuso protectoramente entre Javier y la puerta de su apartamento, gruñendo suavemente. Javier apagó el sonido del televisor y escuchó atentamente. Pasos en el pasillo se detuvieron frente a su puerta, seguidos por el suave sonido de papel deslizándose por debajo. Volvió a sacar su arma, acercándose con cautela. Un sobre blanco liso yacía en el suelo. Su nombre estaba impreso en el frente. Dentro había una sola foto. Javier saliendo de la casa de Sara Varela más temprano ese día y una nota escrita a mano. Algunas preguntas es mejor no hacerlas, inspector jefe Weigel. Por el amor de Dios. Javier se quedó mirando la foto, notando el ángulo alto y la distancia que sugerían equipo de vigilancia profesional. Su teléfono sonó. Era el comisario Esteban. Javier lo silenció, volviéndose en su lugar hacia la ventana, donde vio un sedán negro con vidrios polarizados estacionado al otro lado de la calle. Cuando parpadeó, se había ido. Ya fuera real o imaginado, el mensaje era claro. Alguien quería que se apartara de este caso, lo que solo fortaleció su determinación de seguirlo. Max permaneció vigilante a su lado, sintiendo el peligro que no era visible, pero palpable en el silencio del apartamento. En ese momento, Javier supo con certeza que se había topado con algo mucho más grande y peligroso que un caso de persona desaparecida. La oficina de la forense estaba en silencio, salvo por el zumbido rítmico de los equipos y el ocasional susurro de páginas, mientras Javier revisaba el informe de autopsia revisado de Tomás Mier. La doctora Emilia Jiménez había priorizado la investigación toxicológica a su solicitud. Sus hallazgos confirmaron sus sospechas. Los niveles en sangre de Mier mostraron altas cantidades de zolpidem, un sedante potente normalmente recetado para el insomnio, en concentraciones no consistentes con el uso terapéutico. La investigación original lo pasó por alto porque buscaban alcohol y drogas comunes, explicó Emilia, marcando las secciones relevantes del informe. Dados los alimentos parcialmente digeridos en el estómago, estimaría que tomó el sedante unos 30 a 45 minutos antes del accidente. Javier miró las fotos de la escena del accidente con nuevos ojos. La falta de marcas de frenado, el ángulo perfecto en el que el vehículo se salió de la barandilla del puente, la falta de una falla mecánica. Eso no fue un accidente, concluyó. Mier fue incapacitado a propósito. Emilia asintió, abriendo archivos adicionales en su ordenador. Me tomé la libertad de revisar casos sin resolver con patrones similares de los últimos 5 años. 3 camioneros murieron en accidentes de un solo vehículo en un radio de 100 kilómetros. Todos clasificados como accidentes. Todos sin causa externa obvia. Javier se inclinó, revisando la información. ¿Hay alguna conexión con la empresa de transportes Ortega? Emilia dudó. 2 de ellos habían solicitado trabajo en la empresa, pero fueron rechazados. El tercero había renunciado recientemente. Mientras comparaban horarios, surgió un patrón. La muerte de un conductor había sido precedida por la desaparición de una mujer joven a lo largo de su ruta. Javier creó un mapa y marcó las ubicaciones. Los hilos invisibles entre ellos se estaban volviendo cada vez más claros. Cuando su teléfono sonó, la irritación del comisario Esteban era palpable, incluso a través del breve mensaje de texto. Ahora, a mi oficina. Javier lo ignoró, centrándose en su lugar en los registros de llamadas de Meyer. En la semana anterior a su muerte, Mier había hecho varias llamadas a un teléfono de prepago
comprado en un kiosco con dinero en efectivo. Los videos de vigilancia lo mostraban luciendo agitado, mirando repetidamente por encima de su hombro como si esperara ser seguido. Sabía algo, murmuró Javier. Cualquiera que fuera, le costó la vida. Mientras Emilia continuaba cotejando datos, Javier recibió un correo electrónico que le heló la sangre. El ADN de Sara Varela había sido oficialmente confirmado a partir de la mano amputada. La evidencia ya no era solo circunstancial. En ese momento, la investigación pasó de ser un caso de persona desaparecida a un caso de asesinato, con Tomás Mier pasando de ser un sospechoso a una posible víctima en una conspiración más grande que parecía expandirse con cada nueva pieza de evidencia. El imperio comercial de Daniel Ortega se extendía por toda España. Su empresa de transportes era solo la más visible de sus muchas empresas. Desde su oficina con vistas al puerto, Javier podía ver la flota de camiones de la empresa de transportes Ortega, sus logotipos distintivos brillando bajo el sol de la tarde. El señor Ortega no está disponible en este momento, repitió su asistente por tercera vez. Su sonrisa profesional nunca decayó. Está asistiendo a una conferencia en Singapur y no regresará hasta la próxima semana. Javier dejó su tarjeta de todos modos, sabiendo muy bien que Ortega nunca devolvería la llamada. En la estación de policía, formó una fuerza especial para profundizar en los antecedentes de Ortega, asignando a los oficiales para que investigaran sus registros financieros, historial de viajes y conexiones personales. El patrón que se estaba desarrollando era inquietante. A lo largo de los años, 7 mujeres jóvenes habían presentado quejas de acoso contra Ortega, todas las cuales finalmente fueron retiradas. 5 antiguos empleados habían intentado demandar por despido injustificado después de denunciar comportamientos inapropiados. Todos los casos se resolvieron extrajudicialmente con acuerdos de confidencialidad. Lo más preocupante fueron las conexiones geográficas. El itinerario de viaje de Ortega se superponía con la desaparición de 4 mujeres en los últimos 3 años, incluida Sara Varela. Era un cliente habitual en el restaurante de comida rápida donde trabajaba, confirmó el oficial de policía Rodríguez, revisando las declaraciones de los testigos. Siempre pedía que lo atendiera ella y se quedaba hasta que terminara su turno. A pesar de la creciente evidencia circunstancial, no había nada lo suficientemente concreto para una orden de arresto. El equipo de abogados de Ortega había construido un escudo impenetrable a su alrededor, diseñado precisamente para repeler tales acusaciones. El avance de Javier provino de una fuente inesperada. El ex chofer de Ortega, que trabajaba como vigilante de un aparcamiento después de ser despedido por insubordinación. El hombre describió viajes nocturnos a lugares remotos donde Ortega se reunía con empresarios que no estaban registrados oficialmente. Hubo una noche que nunca olvidaré, le dijo a Javier, con la voz apagada, a pesar de que el garaje del aparcamiento donde se reunían estaba vacío. Hace unos 4 meses, el señor Ortega me hizo conducir hasta ese restaurante de comida rápida en la A5. Estaba furioso por algo y no dejaba de hablar por teléfono. Cuando llegamos, me dijo que esperara en el coche. Entró durante unos 20 minutos. Cuando salió, estaba sonriendo, diciendo algo como problema resuelto en su teléfono. La fecha coincidía con el último turno de Sara antes de su desaparición. Mientras Javier reunía las pruebas para una orden de registro, llegó la notificación de que Ortega había salido abruptamente de Singapur. Su jet privado presentó un nuevo plan de vuelo a Bangkok. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. De alguna manera, Ortega había sido informado de la investigación. La pequeña sala de conferencias en el Hotel Ritz se sentía insoportablemente tensa mientras Javier se sentaba frente a David Weigel
al otro lado de la pulida caoba. Sus 30 años de amistad, desde vecinos de la infancia hasta compañeros de piso en la universidad, se tensaron hasta el punto de ruptura por el maletín que Javier deslizó sobre la superficie. «Lo estás representando», afirmó Javier secamente. No era una pregunta, sino una acusación. David no tocó el maletín. «Secreto profesional, Javier. Sabes que no puedo hablar de Ortega contigo». El abogado parecía cansado. Las bolsas bajo sus ojos sugerían noches de insomnio que coincidían con las de Javier. «Esto no es secreto profesional, David. Se trata de 6 mujeres desaparecidas, tal vez más. Se trata de la mano de Sara Varela, que fue pasada de contrabando por el aeropuerto de Madrid dentro de la muñeca de una niña». David se encogió ligeramente, pero mantuvo su compostura profesional. «Si tienes pruebas, presenta cargos. De lo contrario, esta conversación es inapropiada». Javier se inclinó, bajando la voz. «¿Recuerdas lo que dijiste en el funeral de Carolina? Que si alguna vez tenías la oportunidad de ayudar a arrestar a alguien como su asesino, ¿harías lo que fuera necesario?» David se puso de pie abruptamente, enderezando su traje a medida. «Eso no es justo, Javier. Nada de esto es justo». Sara Varela tenía 22 años. Quería ser enfermera. El silencio se prolongó entre ellos. Décadas de historia compartida chocaban contra el objeto inamovible de la ética profesional. Finalmente, David tomó su maletín. «Tengo que irme. Tengo una audiencia en la corte». En la puerta se detuvo sin darse la vuelta. «Revisa la conexión de Ortega con Transportes del Este. Eso es todo lo que puedo decir». Dejó a Javier solo, reflexionando sobre la amistad rota y la pista inesperada. La investigación tomó otro giro inesperado esa noche, cuando Javier recibió una llamada del abogado asignado de Roberto Casares. Casares había intentado suicidarse en su celda. Había dejado una confesión escrita a mano, asumiendo la total responsabilidad por la muerte de Sara Varela. Javier se apresuró al hospital, donde Casares estaba bajo vigilancia, recuperándose de sus heridas. La confesión no tenía sentido. Los detalles eran incorrectos, los tiempos imposibles, la motivación inexistente. Cuando Casares recuperó la conciencia, sus primeras palabras a Javier confirmaron lo que ya sospechaba. «Tienen a mi hija», dijeron que la devolverían en pedazos si no firmaba el papel. Las manos de Casares temblaron mientras agarraba el brazo de Javier. «Tengo que decirte algo. No soy quien crees que soy». Tomó una respiración profunda. «Mi nombre real es Roberto Varela. Soy el padre de Sara». Javier se quedó mirando al hombre con incredulidad mientras Casares continuaba. «Dejé a Margarita y a Sara hace 15 años. No pude con la responsabilidad. Empecé a beber. Cuando me recuperé, Margarita había cambiado su nombre y se había mudado». Las lágrimas corrían por su rostro curtido. «La he estado buscando durante años. Cuando finalmente encontré a Sara en el restaurante de comida rápida, no pude encontrar el valor para acercarme a ella. Solo la observaba desde lejos, tratando de reunir el valor. La revelación lo cambió todo. Casares no era un simple mensajero al azar, sino un padre que, sin saberlo, transportaba los restos de su propia hija. «Reconocí su pulsera en la foto que me mostraste», susurró. «La que le di por su 16º cumpleaños antes de irme. Ahí es cuando las pesadillas empezaron a tener sentido. Estaba tratando de decirme algo, inspector jefe. Mi hija está tratando de contactarme desde más allá de la tumba. La cacería internacional de Daniel Ortega se desarrolló en el sudeste asiático con precisión metódica. Agentes de Interpol en Tailandia confirmaron que Ortega había pasado exactamente 48 horas en el hotel Península Bangkok antes de desaparecer de nuevo.
dejó ropa lavada y una generosa propina para la camarera de pisos. Javier coordinó la investigación con las autoridades locales, desde su centro de mando improvisado en la estación de policía, cuyas paredes ahora estaban cubiertas con fósforo, horarios e hilos que conectaban los elementos aparentemente inconexos del caso. «Sigue un patrón», explicó Javier a la Fuerza Especial reunida, rastreando los movimientos de Ortega en un mapa grande. 48 horas en cada ubicación. Nunca usa tarjetas de crédito. Siempre se queda en hoteles de 5 estrellas. Usa varios alias. Singapur, Bangkok, Phnom Penh. Cada parada meticulosamente planeada. Cada salida programada para mantenerse un paso por delante de las autoridades. «No está huyendo por miedo», comentó el comisario Esteban, lo que sorprendió a Javier con su apoyo después de su inicial oposición al alcance internacional de la investigación. «Esto está practicado, ensayado». Analistas financieros descubrieron una compleja red de cuentas en el extranjero que se activaban en secuencia mientras Ortega transfería fondos a través de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales de todo el mundo. La complejidad sugería una planificación a largo plazo, no una huida de pánico. Cuando un software de reconocimiento facial identificó a Ortega en un aeródromo privado en Camboya, no estaba solo. El video de vigilancia lo mostraba acompañado por un hombre bien vestido que fue identificado como Leonardo del Pino, director ejecutivo de Transportes del Este. La críptica pista de David Weigel de repente cobró un significado crítico. Una investigación más profunda reveló que los buques de carga de Transportes del Este transportaban regularmente contenedores de la empresa de transportes de Ortega a través de aguas internacionales con un control aduanero mínimo, gracias a conexiones de alto nivel en varios gobiernos. «No estamos tratando con un solo delincuente», le dijo Javier a Emilia Jiménez mientras revisaban el creciente tablón de pruebas. «Esto está organizado, con infraestructura y protección». Emilia asintió con seriedad, deslizándole una carpeta. Y Sara Varela no fue su primera víctima. Las comparaciones de ADN revelaron coincidencias con 3 casos sin resolver en su base de datos. Todas mujeres jóvenes, reportadas como desaparecidas cerca de las rutas de transporte de Ortega en los últimos 10 años. Javier estudió las fotos. Diferentes mujeres, de diferentes orígenes, unidas solo por su desaparición y ahora por el hombre que empleaba a sus probables asesinos. Mientras la red se cerraba sobre los movimientos internacionales de Ortega, surgieron informes inquietantes de testigos que de repente retractaban sus declaraciones o desaparecían ellos mismos. Alguien con recursos considerables estaba obstaculizando activamente la investigación, extendiéndose a través de las fronteras para eliminar amenazas. La ruta de escape, cuidadosamente planificada de Ortega, sugería no solo una planificación extensa, sino también un conocimiento interno de los procedimientos policiales. Alguien le está dando información. Javier ordenó un bloqueo de comunicaciones para la Fuerza Especial, restringiendo la información del caso a reuniones informativas en persona. 3 días después, agentes de Interpol allanaron la suite del hotel de Ortega en Hong Kong, perdiéndolo por solo unas horas, pero incautaron ordenadores portátiles y documentos que resultaron ser la primera evidencia concreta que lo vinculaba directamente a una red de tráfico de personas que se extendía por varios países. El comportamiento de Max cambió en el momento en que se acercaron a la granja abandonada. El pastor alemán, normalmente disciplinado y metódico en las búsquedas, se puso inquieto, tirando de Javier hacia el granero, en ruinas, en lugar de la casa principal, que era a donde se dirigía el resto del equipo de búsqueda. Javier había aprendido a confiar en los instintos de su compañero. Radió pidiendo refuerzos mientras seguía al perro. La propiedad había aparecido como un lugar de interés después de que los registros financieros mostraran que Ortega la había comprado a través de una empresa fantasma hacía 5 años,
a pesar de que no había una conexión obvia con sus actividades comerciales. El exterior del granero parecía anodino, su pintura roja descolorida y pelada. Pero Max rodeó el suelo de cemento con una intensidad creciente, rascando una sección particular cerca de la pared trasera. «Necesitamos radar de penetración terrestre aquí», llamó Javier al equipo forense, marcando el área con pintura en aerosol. Mientras los técnicos instalaban su equipo, Javier examinó la estructura misma, notando bisagras más nuevas en una puerta que por lo demás parecía antigua que conducía a una bodega. La puerta estaba asegurada con un candado moderno que no coincidía con el hardware oxidado. Cuando el candado se cortó y la puerta se abrió, el haz de la linterna de Javier reveló escalones empinados que descendían a la oscuridad. El aire que salía de abajo llevaba un frío distintivo que le puso los pelos de punta en la nuca. Max gimió, pero empujó hacia adelante, guiando al equipo por la estrecha escalera hacia una cámara de cemento que se extendía mucho más allá de las dimensiones externas del sótano. Las luces activadas por movimiento parpadearon automáticamente cuando entraron, revelando una habitación que había sido cuidadosamente diseñada e insonorizada. Estantes de metal a lo largo de una pared contenían recipientes de almacenamiento de plástico, ordenadamente etiquetados con fechas. El equipo forense trabajó metódicamente, fotografiando todo antes de perturbar la escena. Cuando se abrió el primer recipiente, el contenido confirmó sus peores temores: ropa de mujer, joyas y objetos personales catalogados con precisión clínica. «Estos son trofeos», dijo Emilia en voz baja, examinando los artículos con sus manos enguantadas. Javier reconoció una bufanda azul de uno de los casos de personas desaparecidas anteriores, cuidadosamente guardada en su recipiente. El almacenamiento metódico sugería un coleccionista, no un asesino desorganizado. Alguien que revisitaba estos objetos regularmente. La búsqueda se expandió a una puerta oculta en la parte trasera de la cámara. Detrás había una habitación más pequeña que contenía equipos de video y discos duros. Los especialistas técnicos comenzaron a asegurar las pruebas digitales de inmediato. Sus caras eran serias a medida que se revelaba la escala de la documentación. En el último recipiente, marcado con la fecha más reciente, encontraron la solicitud de enfermería a medio completar de Sara Varela, junto con su bolso y su teléfono. Mientras la recolección de pruebas continuaba, Max guió a Javier a una sección de la pared que parecía sólida, pero que sonaba hueca al golpearla. Detrás de un panel cuidadosamente camuflado, descubrieron un espacio estrecho que contenía un colchón, cadenas atornilladas a la pared y marcas de arañazos idénticas a las encontradas en la habitación de alquiler de Sara. El mensaje se hizo horriblemente claro. Esto no era solo una sala de almacenamiento, sino una prisión que había albergado a varias víctimas, una tras otra, a lo largo de los años. Afuera, en el aire fresco, Javier se apoyó contra la pared del granero. El peso de lo que habían descubierto se asentó como plomo en su estómago. El comisario Esteban se acercó. Su escepticismo anterior había sido reemplazado por una sombría determinación. «Hemos encontrado otros edificios en la propiedad con instalaciones similares. Esto no fue el acto de un solo hombre, Weigel. Esto fue una operación». Los ojos de Roberto Varela nunca se apartaron del monitor que mostraba la vigilancia en tiempo real de su habitación de hotel. La operación había sido idea de Javier, usando el patrón predecible de Ortega para eliminar a los testigos en su contra. Varela había aceptado el riesgo de inmediato, desesperado por la redención después de años de ausencia en la vida de su hija. «¿Entiendes lo que te estamos pidiendo?», le había explicado Javier durante la reunión informativa.
Necesitamos que seas visible y vulnerable. Si la gente de Ortega está mirando, verán una oportunidad. Varela había asentido, una nueva firmeza en sus manos antes temblorosas. Lo entiendo. Lo que sea necesario para encontrar a los que le hicieron esto a mi hija. Ahora, mientras Varela se sentaba solo en la habitación del hotel, fingiendo escribir su confesión, Javier y su equipo lo vigilaban desde una suite contigua. 3 horas después de que comenzara la operación, la cámara del ascensor captó movimiento. Un trabajador de hotel se acercó a la habitación de Varela con una llave maestra. Su gorra estaba calada sobre su cara. «Ese no es un empleado del hotel», confirmó el oficial de policía Rodríguez después de contactar con la gerencia del hotel. Javier observó los movimientos del hombre, notando el bulto antinatural debajo de su chaqueta de uniforme. Posiblemente un arma con silenciador, dada la confianza con la que se acercó a la puerta en un pasillo público. «Asaltada mi señal», ordenó Javier al equipo táctico, que estaba posicionado en ambos extremos del pasillo. Cuando el hombre entró en la habitación de Varela, las cámaras captaron el rápido cambio en su comportamiento, el cierre cuidadoso de la puerta, la eliminación de su disfraz y el arma desenfundada. Javier dio la señal segundos antes de que el hombre llegara a Varela, que estaba sentado de espaldas a la puerta, como se le había instruido. El equipo táctico entró con precisión, dominando al agresor antes de que pudiera disparar. En el caos del arresto, Javier se centró en la cara del hombre, reconociendo de inmediato a Eduardo Becker, el jefe de seguridad personal de Ortega, que lo había acompañado en varios viajes internacionales. La trampa había funcionado, proporcionando no solo un arresto, sino también una conexión directa con el propio Ortega. En la sala de interrogatorios, Becker permaneció obstinadamente en silencio, a pesar de la evidencia que se acumulaba en su contra. El arma, con sus huellas dactilares, el video de vigilancia, las credenciales de hotel falsificadas. No fue hasta que Javier le mostró fotos de la cámara subterránea en la granja que las primeras grietas aparecieron en su compostura. «¿Crees que yo sabía de esto?», preguntó con un disgusto genuino en su rostro. Ese no fue el trato. Javier aprovechó la oportunidad, construyendo una relación con él en las siguientes horas. Becker reveló gradualmente su limitado conocimiento de la operación. «Yo me encargaba de la seguridad, el transporte y la eliminación de problemas, pero Ortega mantenía la otra parte separada». Según Becker, Ortega mantenía una estricta división de sus actividades criminales, con diferentes equipos responsables de diferentes aspectos: reclutamiento, transporte, eliminación. Y ninguna persona individual conocía toda la operación, excepto el propio Ortega y quienquiera que estuviera por encima de él. La confirmación de que Ortega le rendía cuentas a alguien más dirigió la investigación en una nueva dirección. Becker reveló que había escuchado de reuniones con una persona a la que solo se refería como el director. El avance llegó cuando Becker, enfrentando múltiples cargos de asesinato y buscando clemencia, ofreció información sobre el protocolo de emergencia de Ortega. Un yate registrado a nombre de Transportes del Este, actualmente anclado frente a la costa de Vietnam, esperando llevarlo a una isla privada fuera de los acuerdos de extradición. Mientras las autoridades internacionales se movilizaban para interceptar el barco, las imágenes de satélite confirmaron el movimiento, lo que coincidía con la información de Becker. Por primera vez desde que la investigación había comenzado, Javier sintió que el equilibrio se inclinaba a su favor. La red se estaba cerrando alrededor de un hombre que había evadido las consecuencias durante demasiado tiempo. Pero la pregunta persistente seguía siendo: ¿quién dirigía la operación de Ortega y hasta dónde llegaba su influencia? El equipo forense digital trabajó día y noche para recuperar datos del disco duro incautado en la granja.
En la tercera mañana, su técnica principal pidió la presencia de Javier de inmediato. Su voz sonaba inusualmente temblorosa por teléfono. En una habitación azucosa, oscuras, iluminada, solo por una pantalla de ordenador, ella le mostró lo que habían encontrado. Archivos de video meticulosamente organizados que se remontaban a 7 años, cada uno etiquetado con iniciales y fechas. Hemos identificado grabaciones de al menos 11 mujeres diferentes, explicó, abriendo una carpeta asegurada, incluida Sara Varela. Javier se preparó mientras la técnica reproducía una sección del archivo de Sara. La marca de tiempo mostraba una fecha de 3 días después de su desaparición. La calidad del video era profesional, mostrando a Sara en un espacio confinado similar a la habitación oculta que habían descubierto. Parecía desorientada, pero alerta, hablando directamente a un entrevistador cuya voz había sido distorsionada digitalmente. «Por favor», se rompió la voz de Sara a través de los altavoces. «No vi nada. No sé de qué estás hablando». El entrevistador hacía preguntas metódicas sobre lo que Sara había observado en el restaurante, específicamente sobre documentos que podría haber fotografiado. La revelación conmocionó a Javier. Sara no había sido elegida al azar. Había observado algo concreto. La técnica abrió una carpeta de fotos que se habían recuperado de una carpeta oculta. Mostraban a Sara usando secretamente su teléfono en el restaurante para tomar fotos de documentos que se habían extendido sobre una mesa durante una reunión entre Ortega y varios hombres no identificados. No era solo una camarera, se dio cuenta Javier. Los estaba espiando. Más archivos revelaron la correspondencia por correo electrónico de Sara con un profesor de periodismo de su antigua universidad. Había notado inconsistencias en los papeles de envío que se servían en la mesa habitual de Ortega. Números de carga que no coincidían con los registros oficiales. Destinos que cambiaban entre las diferentes versiones de los documentos. El profesor la había animado a recopilar pruebas, prometiendo conectarla con un reportero de investigación de confianza una vez que tuviera suficiente. Sara había estado construyendo un caso contra la operación de Ortega sin saber cuán de cerca la estaban vigilando. El último video en su archivo, fechado una semana después de su desaparición, mostraba a Sara mirando directamente a la cámara. Su rostro estaba ensangrentado, pero su voz era firme mientras grababa lo que creía que era su declaración final. «Mi nombre es Sara Varela. Si estás viendo esto, lo más probable es que esté muerta. Todo lo que he descubierto sobre el negocio de transporte de Daniel Ortega está escondido en una cuenta de correo electrónico segura». Dio las credenciales de inicio de sesión antes de que el video terminara abruptamente. Javier envió a los oficiales de inmediato a acceder a la cuenta, encontrándola aún activa. Contenía docenas de fotos, notas y conversaciones grabadas. Una documentación completa de las actividades ilícitas de Ortega que Sara había reunido metódicamente durante meses. No había sido una víctima indefensa, sino una informante decidida que había sacrificado su vida para exponer una empresa criminal que se extendía mucho más allá de la depravación de un solo hombre. Las pruebas que había recopilado incriminaban a funcionarios del gobierno, agentes de aduanas y ejecutivos en una red generalizada de tráfico de personas, contrabando de drogas y lavado de dinero. Sara Varela había descubierto algo mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado, y le había costado todo. El ataque llegó sin previo aviso mientras Javier se acercaba a su edificio de apartamentos con Max. La camioneta negra aceleró silenciosamente desde una calle lateral, subiendo directamente a la hacia Javier reconoció el peligro demasiado tarde, saltando hasta un lado mientras el vehículo lo rozaba. El impacto lo arrojó sobre el cemento.
Max reaccionó al instante, arremetiendo contra el vehículo, mientras un hombre salía de la puerta del pasajero con un arma desenfundada. Javier escuchó el distintivo estallido de una pistola con silenciador, seguido por el grito de angustia de Max. Ignoró el dolor ardiente en sus costillas, sacó su arma reglamentaria y devolvió el fuego mientras el SUV se alejaba. Las balas destrozaron la luneta trasera antes de que el vehículo desapareciera por una esquina. Se arrastró hasta donde Max yacía inmóvil en el pavimento. La sangre se acumulaba debajo del robusto cuerpo del perro. «Quédate conmigo, amigo», suplicó Javier, presionando la herida mientras marcaba los servicios de emergencia. El equipo de emergencia veterinaria trabajó en Max durante 4 horas, mientras Javier caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Sus propias heridas habían sido vendadas, pero las había olvidado por la preocupación por su compañero. «La bala falló sus órganos vitales», informó el veterinario finalmente. «Pero perdió mucha sangre. Las próximas 48 horas serán críticas». Mientras Max era trasladado a cuidados intensivos, Javier recibió una llamada del comisario Esteban. «Weigel, ¿qué diablos ha pasado?». Antes de que Javier pudiera responder, Esteban continuó. «No importa, está suspendido de servicio con efecto inmediato». Javier protestó, pero la decisión de Esteban era final. «Esto no es una solicitud. Viene directamente del senador de Interior. Hay una investigación sobre conflictos de interés en tu contra». La acusación pilló a Javier con la guardia baja. Alguien había presentado una queja formal, alegando que había manipulado pruebas para incriminar a Ortega, citando un trauma pasado del asesinato sin resolver de su hermana como motivo para una venganza. Su arma y su placa fueron confiscadas a la espera de una revisión interna, su acceso a la estación de policía restringido. El ataque orquestado lo había dejado efectivamente fuera de juego en el momento crítico en que la operación de Ortega era más vulnerable. Desde su cama de hospital, Roberto Varela vio las noticias de la suspensión de Javier con creciente consternación. «Van a cerrar la investigación», le dijo a Margarita, que había aceptado a regañadientes reunirse con su exmarido después de enterarse de su colaboración con la policía. «Todo porque nos acercamos demasiado». Margarita estudió al hombre que una vez amó, el padre que había abandonado a su hija. Su rostro llevaba nuevas líneas, dibujadas por el dolor y el arrepentimiento. Sus ojos estaban atormentados por la misma pérdida que había vaciado los suyos. «Sara siempre fue testaruda», dijo en voz baja. «Igual que tú». Era lo más cercano al perdón que podía ofrecerle. Varela extendió su mano vacilante hacia la de ella, sorprendido cuando ella no la apartó. «Siempre pienso en lo que ella descubrió», dijo. «Lo valiente que debió ser. Todos esos años que no estuve allí para ver a la mujer maravillosa en la que se convirtió». Las lágrimas de Margarita cayeron en silencio mientras ella le contaba historias sobre la hija que él se había perdido, su determinación, su compasión, su sueño de ayudar a otros. En su dolor compartido, se formó una conexión frágil entre dos personas que habían amado y perdido a la misma mujer notable de diferentes maneras. A medida que la luz del día se desvanecía fuera de la ventana del hospital, comenzaron a planear cómo continuar lo que Sara había comenzado, decididos a que su sacrificio no fuera en vano, incluso si los canales oficiales habían abandonado la búsqueda de justicia. El servicio conmemorativo para Sara Varela y las otras víctimas identificadas atrajo a cientos de asistentes al parque junto al lago donde Sara solía estudiar. Javier asistió de paisano, aún suspendido, pero no dispuesto a perder la oportunidad de honrar a las jóvenes cuyos casos habían consumido sus horas de vigilia.
Max permaneció en la UCI veterinaria. Su condición se había estabilizado, pero la recuperación era incierta. Las familias de las víctimas se sentaron en un área reservada cerca del frente. Madres, padres, hermanos, unidos por una pérdida inimaginable. Se distribuyeron rosas blancas, una para cada víctima confirmada, y flores adicionales para las que aún estaban desaparecidas. Margarita Varela se acercó al podio. Su tranquila dignidad exigía atención mientras se dirigía a la congregación. Mi hija Sara, no solo nos fue arrebatada, comenzó. Su voz era firme a pesar del dolor. Fue silenciada porque intentó exponer una verdad horrible. Hoy, hablamos por aquellos que ya no pueden hablar. Cada representante de la familia se turnó para compartir recuerdos, creando un mosaico de vidas cruelmente interrumpidas. Cumpleaños que nunca se celebraron, graduaciones que nunca se completaron, futuros que nunca se realizaron. Cuando llegó el turno de Roberto Varela de hablar, se acercó al podio con visible aprensión, consciente de los susurros que lo seguían. No estuve allí para Sara cuando me necesitaba en la vida, admitió. Su voz se quebró. Pero prometo estar aquí para ella en la muerte, para asegurarme de que los responsables se enfrenten a la justicia. Su cruda honestidad silenció los murmullos. Su obvio dolor superó cualquier juicio. Después del servicio formal, mientras los dolientes colocaban sus rosas en el monumento, Javier notó al senador de Interior acercándose con el comisario Esteban. Sus expresiones sugerían que esto no era un gesto de cortesía. Inspector jefe Weigel, comenzó el senador de Interior. Su suspensión se mantiene en vigor hasta la decisión del comité de revisión la próxima semana. Su tono se suavizó un poco. Por lo que vale, no creo en la acusación, pero el procedimiento debe ser seguido. Mientras se alejaban, Javier sintió una presencia a su lado. David Weigel, que estaba presente a pesar de su conexión profesional con Ortega. Me enteré de Max, dijo David en voz baja. Lo siento, Javier. La tensión entre ellos era palpable. Años de amistad chocaban contra la barrera de la obligación profesional de David. Ninguno de los dos habló durante unos momentos, mientras observaban a Margarita y Roberto Varela, apoyándose mutuamente, unidos en el dolor por la hija que ambos habían perdido de diferentes maneras. ¿Recuerdas lo que nos dijo tu padre después de la muerte de Carolina?, preguntó David, finalmente. Javier asintió, recordando el consejo que lo había llevado a la aplicación de la ley. Algunas batallas te eligen a ti, no al revés. Ortega es solo una parte de esto, dijo Javier, manteniendo la voz baja. Alguien superior está protegiendo la operación. David se arregló la corbata, un gesto inconsciente que Javier conocía de sus días universitarios. Su amigo había tomado una decisión difícil. Lo sé, respondió David. Su mirada estaba fija en el monumento. Y creo que sé quién. Antes de que Javier pudiera responder, David se alejó, dejándolo con la duda de si su amigo más antiguo le acababa de ofrecer una rama de olivo o una advertencia. El sobre sin marcar llegó al piso de Javier exactamente una semana después del servicio conmemorativo. Sin dirección de remitente, sin sello postal, solo su nombre impreso en el frente, entregado a mano en lugar de por correo. Dentro, encontró una tarjeta de habitación de hotel y una nota escrita a mano con la inconfundible letra de David Weigel. Hotel Ritz, habitación 1133, 8 p.m. Esta noche, ven solo, destruye esto.
Javier miró la tarjeta, dándole vueltas en sus manos, sopesando los riesgos. Su suspensión aún estaba en vigor. Su arma aún estaba en la investigación interna. Si esto era una trampa, entraría desarmado y sin refuerzos. Pero la alternativa, ignorar la única pista que podría tener, era impensable. Exactamente a las 8 p.m., Javier llamó al fin a la puerta de la habitación del hotel, tenso, esperando una respuesta. David la abrió de inmediato, haciéndole un gesto para que entrara sin un saludo. La espaciosa suite parecía haberse transformado en un centro de mando improvisado. Las pantallas de los portátiles mostraban videos de vigilancia y documentos organizados en pilas precisas en cada superficie disponible. Fotos y horarios estaban pegados a la pared en un patrón que se parecía al propio tablón de investigación de Javier. «He estado esperando el momento adecuado», comenzó David, asegurando la puerta con el cerrojo y la cadena de seguridad. «Tenía que estar seguro de que no te seguían». Señaló el material reunido. «Asumí el caso de Ortega por una razón, Javier. Necesitaba acceso». La comprensión amaneció lentamente mientras Javier examinaba los documentos. Registros detallados de los movimientos de Ortega, transcripciones de conversaciones privilegiadas, transacciones financieras que normalmente estarían protegidas por el secreto profesional. «Has estado construyendo un caso contra tu propio cliente», dijo Javier, impresionado y preocupado a la vez. David asintió con seriedad. «Desde el principio, después de lo de Carolina, juré que si alguna vez tenía la oportunidad de detener a alguien como su asesino». Se interrumpió sin necesidad de terminar la frase, ya que la prueba de su compromiso estaba a su alrededor. «Esto viola todas las reglas éticas a las que estoy atado. Perderé mi licencia de abogado. Probablemente me enfrentaré a cargos criminales, pero no podría vivir con la alternativa». El riesgo que David había asumido era extraordinario. Había sacrificado su carrera, su reputación y potencialmente su libertad para reunir información que las fuerzas del orden no podían obtener legalmente. «Ortega no es la cima», continuó David, abriendo un portátil seguro. Estaba siendo protegido por alguien con suficiente influencia para cerrar investigaciones, falsificar registros y manipular pruebas. Abrió una serie de fotos que mostraban a Ortega en una reunión con Leonardo del Pino de Transportes del Este. Su conversación había sido fotografiada claramente a través de un teleobjetivo. Ortega le informaba directamente a Del Pino, pero incluso él estaba recibiendo órdenes. David reveló la última foto. Del Pino saludando respetuosamente a un anciano distinguido que salía de un ascensor privado. «El senador Guillermo Negro», susurró Javier, reconociendo al poderoso presidente del Comité de Transporte en el Senado. Las implicaciones eran asombrosas. Un senador en activo, posiblemente involucrado en una operación de tráfico de personas internacional. El Comité de Negro supervisa la seguridad portuaria, el cumplimiento de aduanas y las regulaciones de transporte. Todo lo que Ortega y Del Pino necesitaban para operar sin control, explicó David. A cambio, proporcionaban apoyo financiero, pruebas fabricadas contra oponentes políticos y se encargaban de asuntos personales con los que el senador no podía ser asociado. La revelación explicó la extraordinaria protección de la que había disfrutado Ortega a lo largo de los años, cómo las acusaciones desaparecían, las investigaciones se estancaban, los testigos se retractaban. No era solo dicho o intimidación, sino el poder del Estado utilizado para proteger una empresa criminal. «Negro es intocable a través de los canales normales», dijo David, anticipando la siguiente pregunta de Javier. «Pero Ortega no lo es. Me contactó, buscando garantías sobre su situación legal. Tiene miedo, buscando opciones». David deslizó un último documento sobre la mesa,
un lugar seguro en una zona rural de Madrid, donde Ortega se escondía actualmente, esperando salir a un país sin acuerdos de extradición. Tienes 12 horas antes de que se mueva de nuevo. Aprovéchalas. La desesperación de Daniel Ortega era evidente en su apariencia descuidada cuando el equipo conjunto del FBI y la policía local allanó la remota cabaña de caza antes del amanecer. Se había ido el impecable empresario de innumerables galas benéficas y fotos corporativas, reemplazado por un fugitivo sin afeitar y con los ojos hundidos, rodeado de maletas a medio empacar y múltiples teléfonos de prepago. No opuso resistencia al arresto. Su expresión mostraba resignación en lugar de sorpresa. Javier observó la operación desde un vehículo de mando, aún suspendido, pero presente como consultor a petición de los agentes federales, basándose en su conocimiento íntimo del caso. Las primeras palabras de Ortega, al verlo, fueron inesperadas. Me preguntaba cuándo me encontrarían, inspector jefe Weigel. Tardaron más de lo que esperaba. El interrogatorio inicial produjo poco. Ortega se retiró detrás de los escudos de protección legal, exigiendo hablar con un abogado. Sin embargo, específicamente, no con David Weigel, a quien ahora sospechaba de traición. El avance se produjo 48 horas después de su detención, cuando se presentaron pruebas de la cabaña. Un ordenador portátil que contenía comunicaciones encriptadas con Del Pino, registros detallados de su operación y, lo peor de todo, una videollamada entre Ortega y el senador Negro discutiendo el problema Sara Varela 3 días antes de su desaparición. Ante esa evidencia y la perspectiva de múltiples cadenas perpetuas, la evaluación de riesgos calculada de Ortega se desplazó visiblemente. Quiero inmunidad, declaró secamente a los investigadores reunidos. Protección total, una nueva identidad, reubicación. El negociador del FBI comenzó la respuesta estándar sobre cooperación, pero Ortega lo interrumpió bruscamente. No entiendes. Si hablo, estoy muerto. Negro tiene gente en todas partes, guardias de prisión, federales, incluso tu departamento. Su arrogancia se había disuelto en un miedo genuino. Sus manos temblaron ligeramente mientras continuaba. No soy el monstruo que crees que soy. Fui arrastrado, poco a poco, hasta que no pude escapar. En las siguientes horas, Ortega proporcionó un relato completo de la evolución de la operación, que comenzó 15 años antes. Cuando Negro, entonces un asambleísta estatal con ambiciones nacionales, le propuso a Ortega un arreglo que implicaba la importación especializada de bienes para su empresa de transportes. Los acuerdos iniciales parecían más corruptos que criminales. Atajos regulatorios, exenciones de inspección, donaciones de campaña lavadas a través de empresas fantasma. Pero las demandas de Negro escalaron en paralelo a su ascenso político, arrastrando a Ortega más profundamente en una red de extorsión, soborno y amenazas contra su familia. La operación de tráfico de personas no fue idea mía, insistió Ortega durante su 4º día de interrogatorio. Negro se acercó a mí sobre envíos especializados que requerían discreción. Para entonces, Negro ya tenía suficiente en su contra para arruinarlo. Si la representación de Ortega de sí mismo como un participante reacio en lugar de un delincuente entusiasta era cierta, seguía siendo cuestionable. Pero su testimonio detallado proporcionó algo más valioso, un mapa completo de toda la empresa criminal, desde el reclutamiento hasta el transporte y la eliminación. Lo más importante fue que dio la ubicación de un servidor privado que contenía material de chantaje que Negro había reunido contra docenas de funcionarios para asegurar su continua cooperación o silencio. Cuando los expertos en ciberseguridad del FBI accedieron al servidor,
Descubrieron pruebas que incriminaban a jueces, comisarios de policía, agentes de aduanas y políticos en una red generalizada que revelaba la verdadera escala de la corrupción que había protegido la operación durante años. Mientras la investigación se expandía, surgieron conexiones inquietantes con operaciones similares en otras regiones, lo que sugería una red mucho más grande de lo que se pensaba inicialmente. La cooperación de Ortega ofrecía una oportunidad rara de desmantelar no solo una sola empresa criminal, sino posiblemente varias operaciones interconectadas que explotaban a víctimas vulnerables a través de las fronteras nacionales. La condición de Max se había estabilizado lo suficiente como para ser trasladado a una clínica de rehabilitación veterinaria, donde Javier lo visitaba diariamente durante su continua suspensión. La postura normalmente alerta del pastor alemán estaba comprometida por vendas y una vía intravenosa, pero su cola aún lograba dar un suave golpe en el suelo cuando Javier entraba en la habitación. El veterinario se mostró cautelosamente optimista sobre su recuperación, aunque inseguro de si Max recuperaría las capacidades físicas necesarias para el trabajo policial. Javier pasaba horas simplemente sentado al lado de su compañero. A veces leía los archivos del caso. Otras veces reflexionaba en silencio sobre cómo los eventos podrían haber sido diferentes sin la reacción instintiva de Max a la maleta que puso en marcha la investigación. El viaje desde el borde de la muerte hasta la recuperación había fortalecido el vínculo ya profundo entre guía y perro. Cada uno parecía entender la determinación del otro de volver a trabajar juntos. El día que Max finalmente fue dado de alta, el personal de la clínica veterinaria formó un pasillo espontáneo de honor, aplaudiendo mientras el pastor alemán salía por su propia voluntad. Todavía protegía su lado herido, pero se movía con una seguridad creciente. La doctora Emilia Jiménez estaba esperando en el aparcamiento. «Se ve bien», comentó, observando a Max subir con cautela los escalones cortos hacia el vehículo. Mejor de lo que cualquiera hubiera esperado. Javier asintió, incapaz de expresar completamente las emociones que sentía al ver a su compañero volver a la vida después de casi perderlo. «El departamento ha aprobado su regreso a servicio restringido», explicó mientras se dirigían de regreso a la ciudad. Sin trabajo de campo todavía, pero entrenamiento de olores, revisión de pruebas, para devolverlo a la rutina gradualmente. Lo que Javier no mencionó fue su propia curación gradual. Las pesadillas que lo habían atormentado desde la muerte de Carolina ahora venían con menos frecuencia. Las revisiones obsesivas de casos dieron paso a noches ocasionales en las que simplemente existía, sin sentir el peso de los crímenes, sin resolver sobre él. El caso lo había cambiado de maneras que apenas estaba empezando a entender, y le abrió la posibilidad de una vida que no estaba definida enteramente por las tragedias de los demás. En la sede de la policía, Max recibió una bienvenida de héroe. Los oficiales interrumpieron sus tareas para saludar al oficial K9, que regresaba con golosinas, caricias y la sincera apreciación de colegas que entendían exactamente lo cerca que habían estado de perderlo. El comisario Esteban había organizado una pequeña ceremonia en la sala de reuniones, otorgándole a Max una medalla de mención especial que Javier le prendió en su collar de servicio. «No solo por el caso Ortega», explicó Esteban a los oficiales reunidos, «sino por cada caso en el que sus instintos nos guiaron hacia la justicia cuando los métodos convencionales fallaron». Javier notó a Roberto Varela, que estaba de pie en silencio en la parte trasera de la sala. Su presencia, un recordatorio de todo lo que el caso había costado y revelado. Después de la ceremonia, Varela se acercó vacilante, aún cargando con el peso de sus errores pasados. Pero ahora se paraba más erguido, un hombre que había encontrado un propósito después de la tragedia.
Margarita y yo estamos creando una fundación, explicó, usando el dinero del seguro de vida de Sara y lo que él había ahorrado para las familias de las víctimas de tráfico de personas. Servicios de apoyo, asistencia legal, lo que sea que necesiten. La iniciativa representaba no solo un apoyo financiero, sino el compromiso de Varela de honrar la memoria de su hija continuando su trabajo, exponer la explotación y apoyar a los supervivientes. Antes de irse, se agachó y acarició suavemente la cabeza de Max, murmurando palabras que otros no podían oír. Un reconocimiento privado entre un padre y el ser que lo había ayudado a llevar a los asesinos de su hija ante la justicia. Si bien no ofrecía un cierre, al menos ofrecía una base para la curación. La ceremonia para honrar a la fuerza especial responsable del desmantelamiento de la red de tráfico de personas llenó la sala de reuniones más grande del departamento. Representantes de múltiples agencias se reunieron para reconocer un servicio extraordinario en una investigación que había expuesto la corrupción en los niveles más altos y había rescatado a docenas de víctimas que aún estaban retenidas en los lugares identificados por el testimonio de Ortega. Javier se sentó incómodo en la primera fila. Max yacía a sus pies, pero ambos aún no estaban acostumbrados al reconocimiento público, después de años de trabajar en casos que a menudo quedaban sin resolver o sin ser reconocidos. Cuando el senador de Interior llamó a Javier para que recibiera el más alto honor del departamento, los oficiales reunidos se pusieron de pie y aplaudieron, no solo por el caso Ortega, sino por una carrera dedicada a buscar justicia para las víctimas que de otro modo habrían sido olvidadas. El inspector jefe Weigel representa las mejores tradiciones del servicio, declaró el senador de Interior, estrechando la mano de Javier mientras los fotógrafos capturaban el momento. Su negativa a abandonar la investigación, a pesar de los riesgos personales y la presión institucional, ejemplifica el compromiso que esperamos de cada oficial. La ceremonia continuó con honores para otros contribuyentes clave, incluido el equipo forense de Emilia Jiménez, los especialistas técnicos que habían descifrado los archivos ocultos de Ortega y los socios internacionales que habían coordinado los arrestos globales. David Weigel no recibió reconocimiento público. Su papel crítico tuvo que permanecer confidencial para proteger las technicalidades legales que podrían comprometer el enjuiciamiento. Su sacrificio, una prestigiosa carrera legal terminada por violaciones éticas que no podían justificarse públicamente, representó un tipo diferente de valentía que pocos fuera de Javier llegarían a apreciar plenamente. Después de las festividades formales, Javier visitó el jardín conmemorativo que se había creado en honor a Sara Varela y las otras víctimas identificadas. Margarita Varela ya estaba allí, cuidando las plantas que florecían alrededor de la placa de Sara. «Pensé que te encontraría aquí», dijo ella sin mirar hacia arriba, reconociendo sus pasos. «¿Te dieron una medalla brillante?» Su tono no tenía amargura, solo la suave sonrisa que se había desarrollado entre ellos a través del propósito compartido a raíz de la tragedia. «Lo intentaron», respondió Javier, sentándose junto a él a Asa en el banco de piedra. «También le dieron una a Max». Él estaba más impresionado con las golosinas después. Se sentaron en un silencio cómodo, observando a las mariposas moverse entre las plantas conmemorativas. «Pero Roberto me dijo que van a acusar a Negro el próximo mes», dijo Margarita finalmente. «Quieren que testifique sobre Sara». Javier asintió, entendiendo tanto la necesidad como el dolor que tal testimonio implicaría. Reabrir heridas que apenas habían comenzado a sanar. «No tienes que hacerlo sola», le aseguró. «Estaremos todos allí». El todos incluía a la comunidad ampliada que se había formado alrededor del caso. Fuerzas del orden, familias de víctimas, supervivientes y defensores que habían transformado el dolor individual en un propósito colectivo.
Margarita sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos de una manera que Javier no había visto en sus interacciones anteriores. A Sara le habría gustado eso. Ella nunca quiso luchar sus batallas sola. Simplemente no pudo encontrar a los aliados correctos hasta que fue demasiado tarde. Mientras la luz de la tarde se desvanecía en la noche, la voz de un despachador de policía crepitó sobre la radio de Javier, solicitando apoyo de K9 para un posible caso de persona desaparecida. Max se puso de pie de inmediato, alerta, con las orejas hacia adelante. Su lenguaje corporal cambió de relajación a preparación con una eficiencia practicada. Javier intercambió una mirada con Margarita, que asintió con comprensión. «Ve», dijo ella simplemente. «Sara querría que siguieras encontrando a los que aún tienen una oportunidad». Javier y Max se dirigieron con propósito hacia el vehículo que los esperaba. Sus movimientos sincronizados reflejaban años de compañerismo. A medida que se acercaban a la ubicación donde una mujer joven había sido vista por última vez, el comportamiento de Max cambió. Vigilante, concentrado, decidido. Javier reconoció el cambio de inmediato, confiando en el instinto de su compañero, al igual que lo había hecho ese día en el aeropuerto cuando una búsqueda de equipaje aparentemente rutinaria había expuesto una empresa criminal. El trabajo continuó como siempre. Con cada caso, una oportunidad de prevenir otra tragedia, de encontrar a otra persona desaparecida antes de que se convirtiera en otra placa conmemorativa. Para Javier Weigel y Max, el honor más apropiado para los que ya se habían perdido era rescatar a los que aún podían ser salvados. Una investigación a la vez, mientras fueran capaces de servir. Espero que te haya gustado esta historia. No olvides suscribirte, comentar y darle a me gusta al video. Nos vemos en el próximo video.